Buenas tardes, muchachos. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar cómo funciona un transformador, ¿sí? Que es un elemento de la electrónica que convierte voltaje de baja amplitud en alta amplitud o viceversa, un voltaje de gran amplitud en un voltaje de baja amplitud. Bueno, entonces vamos a ver esos transformadores. Bueno, el transformador es uno de esos elementos que nos importa entender porque es un transformador de uso muy cotidiano, y de hecho ustedes cuando están cargando sus celulares pues están utilizando un transformador, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos conceptos antes. Miren, vamos a recordar cómo funciona una bobina con un cierto núcleo. En este caso tenemos aquí la bobina, pero tiene la peculiaridad siguiente, que tiene un cierto núcleo, o sea que no está al vacío. De este lado tiene un cierto número de espiras, ¿sí? Y estas espiras están conectadas a una corriente, pero que es una corriente alterna, es decir, es una corriente que es función del tiempo. Bueno, entonces de este lado tenemos otro embobinado, otro tipo de serie de espiras, y aquí tenemos un número N1 de espiras, aquí tenemos un número N2, aquí tenemos una longitud L1, L1 en la longitud que ocupa el embobinado, y aquí una longitud L2. Entonces aquí solamente tenemos dos extremos sueltos, y hay que recordar primero que, bueno, este núcleo es un núcleo de fierro, y ese núcleo tiene, apréndeselo bien, tiene la peculiaridad de que cualquier campo que se produzca en el interior de esta bobina se transfiere íntegramente al segundo embobinado. Es decir, a diferencia de lo que podría ocurrir con una bobina común y corriente, que si le ponemos una corriente directa o alterna, lo que hace es dispersar las líneas de campo, ¿sí? En este caso, las líneas de campo que produce esta bobina, por el hecho de estar atrapadas dentro de este núcleo, entonces las líneas de campo magnético se van a transmitir tal cual de la primera bobina a la segunda bobina. Entonces es una propiedad muy interesante. Es como si mandaran un flujo de agua. De hecho,
el campo magnético junto con la sección transversal lo que están creando es un flujo, ¿sí? Y entonces, a semejanza de una manguera o un tubo con agua, el flujo de agua transcurre íntegramente desde esta parte a esta parte, y de manera semejante se convierta el flujo de campo magnético. El que se produce aquí se transmite íntegramente a la segunda bobina. Bueno, ahora hay que recordar que el campo magnético dentro de, dentro de una bobina para el vacío era mu0 Ni. Acuérdense muy bien de esto, donde N era el número de vueltas por unidad de longitud, ¿sí? Ese era N. Bueno, pero en este caso no estamos utilizando como subíndice mu0, sino sería así simplemente mu. ¿Cuál es la diferencia? Que mu suele ser mayor que mu0, ¿sí? Por lo tanto, si mu es mayor que mu0, el campo magnético dentro del interior de la bobina primera, ¿sí? ¿Cómo va a ser con respecto al campo que se crea en el vacío? A ver, contesten ustedes. En vez del vacío, estamos utilizando un núcleo de fierro, ¿sí? El núcleo de fierro tiene la propiedad de que tiene una permeabilidad magnética mu que es mayor que mu0. Entonces, ¿cómo va a ser el campo en el interior de la bobina? A ver, Night Carmona, mayor, exactamente. Va a ser mayor porque está mu es mayor que mu0. Bueno, entonces esa es la ventaja. Fíjense qué ventajas, dos ventajas esenciales. Por un lado, el campo magnético se amplifica y por el otro lado se transfiere íntegramente dentro del núcleo. Bueno, ahora vamos a considerar el hecho de que el campo, que la corriente es variable, ¿sí? De hecho, vamos a suponer que la corriente I como función de t va a ser una I0, ¿sí? Seno de omega t. Ajá. Bueno, por lo tanto, si la corriente es así, pues entonces el flujo en una espira de sección transversal A, pues va a ser flujo en una sola espira, va a ser flujo, va a ser igual a mu, que es el campo, n por i, que es función del tiempo. De hecho, lo pusimos como I0 por el seno de omega t, y por la sección transversal. Entonces, todo esto es el campo que está variando con el tiempo, multiplicado por la sección transversal, pues nos da el flujo. Bueno, pero ahora, este es el campo que está creándose en el interior. Bueno, el campo de hecho que está creándose en el interior del núcleo es este. Este va a ser para la primera bobina. Vamos a ponerle 1 para que no haya confusión. Esta es la I en la primera bobina, ¿sí? Y por lo tanto, voy a brincarme para acá. El campo
en la primera bobina va a ser mu n por i seno de omega t, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula, ¿sí? Aquí simplemente puse en forma explícita el valor de la i. En vez de i simplemente puse i seno de omega t. Ahora, este campo va a ser el mismo a lo largo de todo el núcleo, pero aquí va a llegar a esta segunda bobina y va a atravesar el campo va a atravesar cada una de las espiras. Entonces, si tiene n2 espiras, va a crear n2 flujos. Y recuerden que como vamos a estar cambiando el flujo en el tiempo, porque y es una función del tiempo, si el campo en el tiempo está cambiando, pues va a cambiar aquí también. Por lo tanto, lo que se va a crear en este extremo de la bobina es un enlace de flujos, ¿sí? Entonces vamos a ver, para la segunda bobina, tendríamos un flujo que sería para una sola bobina, sería para una sola espira, sería mu n2, porque estamos hablando de la segunda bobina, n2, ¿sí? Por el campo magnético en 2 y por el A, ¿sí? Aquí está campo magnético que está cruzando, que sale de aquí y cruza acá, ¿sí? Ahora, respondan ustedes, ¿cómo va a ser este campo en una espira con respecto al campo, a este campo? El campo de aquí a aquí puede cambiar. A ver, traten de responder. Recuerden lo que les dije al principio. Es como un tubo que permite que el flujo fluya de manera uniforme. Y por tanto, si el campo magnético adentro de la primera bobina es ese campo magnético va a ser igual al campo dentro de la segunda bobina. Entonces, el flujo para la segunda bobina va a ser el campo que se transmitió desde la primera bobina por la sección transversal A. Pero entonces, ¿cuánto sería mu n2 por b2? A ver, perdón, aquí puede ser en 2. A ver, piensen bien. Este campo de aquí es igual al campo que cruza aquí. Entonces, ¿está bien expresado esto? No es 2-1, no es 2, ¿sí? Sino que es vamos a tachar esto. El campo que cruza a la segunda bobina es el campo que viene de la primera bobina, que es mu n1 por i y por t y por t y por b, ¿sí? Es el campo que cruza a la segunda bobina, que es el campo que sale de la primera, ¿sí? Ahora, para que sea el flujo de la segunda bobina, tendríamos flujo de la segunda bobina, pues sería el campo que sale de la primera, mu n1 y b, y como función del tiempo, ¿no? Perdón, aquí es A.
la sección transversal A, por la sección transversal A, ¿sí? Pero dense cuenta una cosa, que como vamos a calcular la FEM producida en la segunda bobina, ¿sí? Pues la FEM producida por esta espira se suma a esta espira, a esta espira, a esta espira, y entonces vamos a tener N2 flujos, porque cada espira contribuye con una FEM, ¿sí? O con un flujo. Entonces aquí vamos a ponerle N2. A ver, piénselo bien, ¿sí? Aquí este es el campo que sale de la primera bobina, ¿sí? Que produce, al multiplicarlo por la A, produce un flujo en la espira de la segunda bobina, pero como son N2 vueltas, hay que multiplicarlo por N2, y este sería el número total de enlaces de flujo, el número total de enlaces de flujo. Ahora, entonces, como I está cambiando, perdón, la FEM en la segunda bobina va a ser menos N2 por mu por N1 por I por la derivada de I con respecto al tiempo y por A. Porque recuerda que el flujo es la derivada, la fuerza electromotriz es la derivada del flujo que hay dentro de esta segunda bobina. Bueno, entonces esto nos quedaría como, a ver, ustedes díganme, ¿cómo quedaría la fuerza electromotriz en la segunda bobina? A ver, se conserva el N2, ¿sí? Se conserva la constante de permeabilidad porque no cambia el núcleo. N1, ¿qué sería? A ver, díganme ustedes, ¿qué es N1? Vean el dibujo, ¿qué es N1? ¿Qué sería N1? A ver, aquí El está. número de espiras ¿Perdón? ¿El número de espiras en cuál bobina? ¿En la primera o en la segunda? en la primera. En la primera. Entonces sería N1 entre L1. ¿Sí? Ok. Y luego ponemos la A tampoco cambia, la sección transversal no cambia. Pero ahora la derivada con respecto al tiempo de la corriente, si supusimos que la corriente variaba en la primera bobina de esta forma, pues entonces, ¿cuál sería la derivada de la corriente aquí di en dt? ¿Cuánto sería? Ya dijimos que I de t es I0 seno de omega t. Por lo tanto, di en dt, ¿cuánto sería? A ver, deriven esto. ¿Cuál sería su derivada? ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de un seno multiplicado por una constante? A ver, ¿qué pasó, muchachos? I exactamente I0, pero por la derivada del argumento, que sería omega, por el coseno de omega t.
¿sí? Entonces, rearreglando esto, tendríamos que la FEM en la segunda bobina sería menos N2 por N1 por I0 por omega por A por el coseno de omega t. A ver, N1 por N2 I0, falta aquí, ¿qué falta aquí? La mu, ¿verdad? Aquí faltaría una mu, vamos a poner aquí mu, y un menos aquí. Mu N2 N1 y 0 omega A coseno de omega t. Bueno, vamos a comparar. ¿Sí? Lo que hemos visto, pues, lo que se ha visto con ese tratamiento es que si en la primera bobina teníamos este factor B igual a mu por n por I1 y si lo multiplicamos por A teníamos, ¿sí? En la primera, en una espira n, ¿sí? Entonces al derivarla con respecto al tiempo y multiplicarla por n1 nos daría n1 por mu por n1 por n1 por I0 seno de omega t. Si lo comparamos con el segundo término, bueno, aquí falta la L1, hay que dividir entre L1, entre L1, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta aquí tenemos N1 entre L1, la mu, voy a entresacar de estos términos. Tenemos aquí abajo la mu, tenemos la N1 y tenemos la I0, pero aquí tenemos multiplicada por coseno de omega t, ¿sí? Y tenemos la A. Entonces vean una cosa, esta FEM, a ver, observen bien, esta FEM producida en la primera bobina, ¿cómo es con respecto a la FEM producida en la segunda bobina? Aquí tenemos mu, N1, I0 y ya, ¿sí? Pero ¿qué términos aparecen en el segundo término que no aparecen en el primer término? A ver, comparen esto con respecto a esto. Entonces la pregunta es, ¿qué términos aparecen en la segunda FEM que no aparecen en la primera? N2 y ¿qué más? Perdón. N2, pero también falta otro término que no aparece. N2 no aparece abajo. Ok, está bien. Pero ¿qué otro término también no aparece? Omega 2, omega, exactamente. Entonces, esta FEM de aquí es esta misma FEM de aquí multiplicada por N2 y por omega. ¿Sí? Fíjense esto. E2 E2
en magnitud es N2 por omega y por la primera FEM, ¿sí? Entonces vean qué interesante es esto. Hemos logrado amplificar la FEM en la segunda salida, ¿sí? Y por un factor importante, si por ejemplo N2 es 10 veces mayor que N1, pues multiplicamos la FEM por 10. Pero si la frecuencia también es de 10 veces más, eh, pero si la frecuencia es 100, entonces hemos multiplicado también por 100 la FEM de la primera primera bobina, ¿sí? A ver, piénsenlo bien, vean, si simplemente comparen matemáticamente estos dos términos, ¿sí? Vean a qué conclusión llegamos. Entonces, el hecho es que podemos llegar a producir muy altos voltajes aplicando la ley de Faraday. Si aquí, por ejemplo, tenemos 10 y el producto de N2 por 100 nos da 1000, aquí amplificamos por 1000 el voltaje de la salida. Este E2 va a ser 100 veces el voltaje de entrada. Entonces, esa es la función de los transformadores. Ahora, una pregunta a ustedes, a ver. Aquí logramos amplificar el voltaje utilizando el mayor número de vueltas, N2, ¿sí? Pero si en vez de N2 fuera menor que N1, ¿qué lograríamos aquí? De aquí a aquí, si N2 es mayor que N1, de aquí a aquí se amplifica el voltaje. Ahora, si es la situación contraria, si N2, por ejemplo, es 2 vueltas y aquí tenemos 100 vueltas, entonces, ¿qué pasaría con el voltaje 2? ¿Aumentaría, disminuiría o se mantendría igual? Disminuiría. Disminuiría. Entonces, lo mismo con este transformador, podemos o bien aumentar el voltaje de salida con respecto al de entrada, o bien disminuir el voltaje de salida en comparación al de entrada, que es justamente lo que hacen ustedes cuando cargan sus celulares. Lo conectan a un voltaje de 115 volts y lo sacan a un voltaje de 12 volts. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que cuando ustedes cargan sus celulares, le están convirtiendo, ese transformador que le están metiendo está disminuyendo el voltaje de la línea, porque ustedes conectan sus aparatitos a la línea que les da 115 o 120 volts, pero a la salida solamente les da 12 volts, y eso se consigue disminuyendo el número de vueltas N2, ¿sí? Bueno, ok, pero aquí hay algo raro. Aquí como que imagínense que ponemos una resistencia aquí, digamos de 10 ohms, y entonces como que podríamos obtener un voltaje, pues una potencia mucho mayor. Recuerden que la potencia es RI, ¿sí? Ahora, si multiplicamos el voltaje a la salida por 100 o por 1000, pues como que podríamos tener una gran potencia de salida a pesar de tener una potencia de entrada muy baja. Pero como que eso sería crear energía de la nada. Entonces esto no puede ser que saquemos más potencia de la salida que de la entrada, ¿sí? Entonces todo esto se debe reducir a esta otra segunda restricción, que B1 por I1 debe ser igual a B2
por I2. ¿Sí? Es conservación de la energía, conservación de la potencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, que I2, por ejemplo, I2, si la despejamos de aquí, ¿qué nos quedaría? B1 entre B2 por I1. Entonces, a ver, observen esta fórmula. Si B2 es grande en comparación a B1, como estamos suponiendo, entonces este factor multiplicado por I1 va a disminuir muchísimo a la corriente de salida. Entonces la conclusión es esta: a mayor voltaje de salida, menor corriente de salida. ¿Sí? Es otra cosa que hay que grabársela. Podemos aumentar mucho el voltaje, pero a costa de disminuir la corriente, tal como se ve aquí. Por ejemplo, si B2 es 100 veces mayor que B1, pues entonces la I2 sería 100 veces más chica que la I1, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Sí está claro esto? Por favor, díganme que está claro esto. Que a ver, en conclusión, un transformador, si tiene sus líneas abiertas, nos puede aumentar muchísimo el voltaje, muchísimo, ¿sí? 1000 veces, 10,000 veces puede aumentar el voltaje. Pero si aplicamos la ley de conservación de la energía, lo que vemos es lo siguiente: que si le pusiéramos así una resistencia, esa resistencia no nos podía dar una gran cantidad de energía, porque sí funciona esta ley que dice que a mayor voltaje de salida, menor corriente de salida. Es algo que físicamente deben aprender, ¿sí? No sé si quede claro esto, por favor, piénsenlo bien, medítenlo bien. Ahí va otra vez. Un transformador nos sirve para transformar el voltaje de menor a mayor voltaje, dependiendo del número de espiras, o también de mayor voltaje a menor voltaje, dependiendo del número de espiras. Primera conclusión: un transformador transforma la magnitud del voltaje. Segunda ley: pero se debe conservar la ley de la energía, ¿sí? Se debe conservar la energía. Entonces, a mayor voltaje de salida, menor corriente de salida, ¿sí? Apréndense eso, que esa es la característica de un transformador. Ahora, otra cosa interesante, ya casi se acaba el tiempo, pero otra cosa interesante es esta función del núcleo. La función del núcleo es transmitirnos íntegramente, grábenselo, a ver si tienen eh, vocación de físico, por favor, grábense eso, que un núcleo de metal nos permite que en vez de que las líneas de campo escapen de la bobina, se mantengan dentro del tubo del núcleo, ¿sí? Digo, suponiendo que tenga forma de tubo. Podría tener igual forma de un cuadrado, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces este núcleo impide que las líneas salgan, y de esta forma lo que sale de aquí entra aquí, ¿sí? Esa es la función de los transformadores: impedir que fíjense cómo un transformador tiene muchas espiras en ambos extremos, y sin embargo por fuera no se nota absolutamente ningún tipo de campo magnético, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas están encerradas dentro del núcleo. Uh-huh. No sé si queda claro, por favor. Como físico, lo que me interesa es que quede clara la función física de los transformadores. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Sí.
¿Quién habló, perdón? Yo, profe, GU. Ah, sí, muy bien. Sí fuiste tú, pero no sabía que eras Yeu. Como siempre, Yeu. Ok, muy bien, Yeu. Pues entonces hay que aclarar que en los minutos que nos quedan, o en los segundos, que los exámenes van a ser el próximo, de este jueves en 8. Va la sección primera y luego sigue la segunda sección, pero no este jueves ni este viernes, sino el que de la siguiente semana. ¿Sí queda claro? A ver, la primera sección presenta el examen de este jueves en 8. ¿Sí? La segunda sección presenta su examen de este viernes en 8. ¿Sí? Para que me dé tiempo de entregar las calificaciones del ordinario que me ponen como límite el día 20. Uh-huh. Bueno, ya les agregué allí en Classroom los primeros 7 problemas que tienen que resolver y estudiar y meditar, porque de ahí voy a sacar 5 problemas para el examen. Entonces ya les adelanté los primeros 7, después les voy a agregar otros 5. En gran medida son cualitativos, porque lo que quiero sobre todo es que entiendan el concepto, los conceptos que hemos visto aquí, de cómo funciona la resonancia, de cómo funciona una función de onda, de, de cómo funciona un radio, de cómo funciona un micrófono, de cómo funciona una bocina, ¿sí? Pues cuando menos que de este curso salgan entendiendo un poquito más de las cosas que los rodean. Bueno, muchachos, pues nos vemos en 7 minutos, a menos que haya alguna pregunta. A ver, vengan las preguntas, por favor. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? El jueves entonces va a ser primera sección. Por Sí, primera sección se refiere a los primeros de la lista, ¿no? Por ejemplo, sí, de la A a la M. de los primeros 15 más o menos, 16 alumnos. Los que presentaron, yo los tengo apuntados, son los que presentaron el primer examen, Ok, perfecto, profe. ¿sí? Y luego el viernes presentan los que presentaron el segundo examen, ¿de acuerdo? Sí, sí, está bien, profe. Y los problemas van a ser los 5 problemas de la serie de 12 que les voy a dar. Ya les adelanté ahorita 5 7, me faltan 5 problemas para agregarles. Ajá. Bueno, y hasta el día 23 tenemos tiempo para entregar, para que hagan sus exámenes extraordinarios. O sea, el 20 y el 23 son fechas clave para que ya terminemos esta cuestión.